¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada desde este momento y hasta las 22. Todo lo que no te cuentan otros, lo que no te muestran, aquí, a partir de este momento, te enterás de lo que no te enterás en otros lugares. Un viernes con mucha información. Atención, porque esta misma noche podrían recuperar su libertad otros dos detenidos políticos de la Argentina. El ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, y Luis D'Elia. Ambos, recordemos, puestos en prisión por el juez federal Claudio Bonadío a través de un fallo judicial realmente muy controvertido en su momento, que más que nada por esto que se ha armado en este último tiempo en la Argentina, una persecución mediática, judicial y política que ha llevado a estas dos personas. El caso de Zanini, enseguida lo vamos a retomar con Darío Villarruel, es realmente inexplicable. Es una persona que no tiene ningún tipo de justificación para estar preso. Solo por la persecución política, por el odio que se ha engendrado en estos dos últimos años en la Argentina y por este armado mediático judicial que no se banca que haya jueces independientes, que hayan jueces que vengan a reparar los horrores cometidos por otros jueces u otros fiscales, porque no hay que olvidarse el trabajo político de algunos fiscales también para llevar a la cárcel en una indiscutida persecución política a muchos en la Argentina. Enseguidita vamos a estar con toda la información, con la última información, al instante, minuto a minuto, que la está teniendo Darío Villarruel. Te vamos a estar informando sobre esto. Además, enseguidita, a 42 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, enseguida con nosotros Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, va a estar aquí con nosotros. Por eso nos podés acompañar esta noche con el hashtag Estela en Minuto 1. Y además, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Enseguidita sí, saquemos eso porque no corresponde. Enseguidita la nota que le hizo hoy Pedro Brigger en un mano a mano exclusivo. Siempre es muy importante escuchar a Rafael Correa, realmente, que además viene teniendo desde hace tiempo, ¿no?, una idea muy bien formada, consistente y muy bien explicada de cómo se viene armando para América Latina toda una persecución política, mediática y judicial que la está sufriendo Lula en Brasil, que la sufrió la expresidenta Dilma Rousseff cuando le produjeron ese golpe blando, y que en nuestro país la están sufriendo varios dirigentes de la oposición. Así que enseguida también eso es muy interesante, siempre es un placer intelectual escuchar a Rafael Correa con definiciones tan claras y precisas sobre la actualidad de América Latina. Pero vamos ya al primer tema, Darío Villarruel. ¿Inminente liberación de Zanini y Luis D'Elia? Bueno, al menos inminente resolución, porque debe ser así. La fiscal Gabriela Baigún, del Tribunal Oral Federal número 8, determinó que no hay motivo para que Zanini y D'Elia, que pidieron su excarcelación, queden detenidos. ¿Qué hizo la fiscal? Dijo que no hay peligro de fuga, que no hay peligro de entorpecimiento, y además, como decía un boxeador, Crema le dijo que hay una causa de encubrimiento donde está el juez federal Juan José Galeano y Carlos Menem, que hace tiempo se está llevando a cabo y nunca fue detenido en esa causa. A ver, para ahí. Esto es muy interesante.
lo que estás contando. La fiscal en su fallo rescata esto, que la causa de encubrimiento a la AMIA, que con mucha cerrazón mediática no se le cuenta a los argentinos y que, recordemos, ¿no? Esta semana Mario Cimadevilla primero lo denunció acá, ayer ante la justicia, han denunciado al ministro Garabano de querer encubrir el encubrimiento. La fiscal dice, pero miren, están ahí los encubridores de uno de los mayores atentados con 85 muertes están en libertad. Y acá que todavía no se ha aprobado nada, los tienen en la cárcel. ¿Eso dice la fiscal? Correcto, y cita a Carlos Menem, un expresidente, y a un ex juez federal, Juan José Galeano, claro, que nunca en todo el proceso estuvieron detenidos. Pero además, esto llegó al Tribunal Oral 8. Y si usted ahora entiende por qué desde el gobierno se quería el Tribunal Oral número 9, porque seguramente en el Tribunal Oral número 9 iba a haber un fiscal que se iba a oponer a la excarcelación. Acá hay una fiscal que tiene lo que tiene que tener, Gabriela Baiún, y dice, técnicamente hay que excarcelarlo. Pero ¿qué pasa? Hay un plazo, Gato, 24 horas. Hoy es viernes. El planteo de la fiscal se presentó a la 1. Todavía hoy no hay resolución. Atención que se puede estar armando otro escándalo. ¿Hay presiones sobre estos 3 jueces que van a resolver? ¿Por qué no resuelve la Cámara? Ojo, que sí o que no. Bueno, a ver, que hago lugar a la excarcelación o que Darío, no lo hago, ¿no? Pará, Darío. Es evidente el fallo de los empresarios, la liberación de los empresarios, Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero antes la de Roberto Barata, les ha producido a aquellos que han armado toda esta persecución política, mediática y judicial una bronca tremenda. No pueden digerir que haya jueces independientes a ese entramado político, mediático y judicial que vayan poniendo las cosas en clara en la Argentina. Y están haciendo, realmente es vergonzoso y bochornoso, la presión, la búsqueda del escrache permanente. Digo, esto es lo que hay que denunciar en la Argentina de hoy, que se está presionando a jueces independientes para que no actúen conforme a la ley y para que sí actúen a favor de ese entramado de persecución política, mediática y judicial. Por eso hay que rescatar fiscales y jueces valiosos que se plantan y dicen, muchachos, es demasiado lo que han hecho, ¿no? Tal cual. Acá hay 3 jueces que son muy buenos técnicamente y que no tienen ningún antecedente de haber sufrido presiones. ¿Quiénes son? Sabrina Namer, Nicolás Toselli y Gabriela López Iñiguez. Es más, Sabrina Namer trabajó, te acordás, en la unidad de investigación AMIA en su momento, y son 3 jueces técnicamente perfectos. Es más, algunos son profesores de la facultad, que saben que lo que dice la fiscal es vinculante para ellos. ¿Por qué es vinculante? Porque la fiscal es la titular de la acción, es la que tiene que acusar, y te está diciendo, para mí, que los voy a acusar eventualmente, tienen que estar en libertad. Entonces los jueces están en un problema. Si le dicen que no, lo tienen que justificar de una manera muy profunda. La jurisprudencia establece que si el fiscal pide el tema de la libertad en el tribunal oral, están obligados los jueces a dar la libertad. Por eso, esto se debe resolver hoy o mañana. Si esperan hasta el lunes es muy tarde. Imagínate lo que debe estar pasando en algunas oficinas, en Comodoro Pi, aunque no haya gente, en la Corte Suprema, porque Zanini debe quedar libre. Y si no queda, otro escándalo más en la justicia. Bueno, a ver, no nos olvidemos, y hay que recordarlo, que cuando se enteraron del fallo que iba a dar la libertad, se enteraron, habría que ver cómo se enteraron antes, en el gobierno lo mandaron al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a que apriete al camarista Jorge Ballestero. Y Ballestero no cedió a esa presión. Ahora lo están escrachando los mismos que impulsaron el encarcelamiento de López de Sousa, los están buscando escrachar. Bueno, no nos olvidemos lo que yo ayer conté también, que hubo un alto integrante de la justicia que llamó a Ballestero para apretarlo en la misma dirección. Entonces, es evidente que los representantes deben estar actuando. Por eso es valioso defender a estos fiscales, a estos jueces, que como bien dijiste vos, tienen lo que hay que tener, no ceden a las presiones y fallan de acuerdo a derecho. Y no además,
a estas pretensiones de odio de esta alianza mediática, judicial y política, ¿no? Además, Gustavo, el tribunal oral es un juicio oral que todo se va a ver. Entonces lo que quieren hacer los tribunales orales es todo lo que me mandaron, cerrado, que hizo Bonadío, con la Cámara Federal, con la Cámara de Casación, donde dejó presa a estas personas, se va a ventilar en un juicio oral. Claro. Y yo no quiero ser parte de que si en un momento estas personas sean absueltas, ser parte de este circo que ustedes armaron cuando la causa estaba en secreto, cuando nadie podía tener acceso a ella y cuando el juez era Claudio Bonadío, porque esto es muy importante. Pero Bonadío además, determinó la detención. Pero claro, obvio, pero Bonadío por una cuestión eminentemente política. No nos olvidemos cómo fue ese... formó parte de todo ese armado cinematográfico que armó el gobierno para mandar presos y tener presos políticos en la Argentina. Bonadío fue un engranaje en ese armado cinematográfico para las detenciones que ahora otros jueces están desbaratando, poniendo las cosas en su lugar. Pero yo vuelvo a esto, a mí me parece muy importante, Darío, lo que vos comentás, de que la fiscal ha dicho. Yo venía pensando en estos días, pero digo, ¿pero cómo? Hay un juicio de encubrimiento al atentado de la AMIA. El peor atentado en la historia, costó la vida de 85 argentinos. Y yo digo, encubrieron Menem, Galeano, Anzorregui, los exfiscales, encubrieron para que no se conozca la verdad sobre cómo murieron y quién produjo ese atentado. Están en libertad. Encima, el ministro Garabano que quiere encubrir a sus amigos, que están en libertad. Y acá, que una cuestión, acordate que lo querían ponerle traición a la patria, que era lo más descabellado que había. Sí, rápidamente la Cámara lo volteó a Bonadío en esa locura, ¿no? Está bien, era una locura, pero en la locura de esta persecución política. Entonces, ¿cómo es posible que los verdaderos encubridores del atentado a la AMIA estén en libertad y personas como Carlos Zanini, que ni siquiera habían tenido una requisitoria indagatoria, ni fiscal, ¿no? Exactamente. Lo metieron en cana. Igual, Gustavo, déjame decirte algo. La fiscal dice algo más. Dice que está claro que estos funcionarios están alejados de la función pública. Y esto tira por tierra la doctrina Irurzun, porque lo llevaron preso porque teóricamente estos exfuncionarios de alguna manera tenían poder. Lo que dice la fiscal claramente es que no tienen más poder. Claro. Es decir, que no le puedes endilgar esa cuestión para dejarlos detenidos. Y es más, la pena del encubrimiento es de 1 a 6 años de prisión. Delito totalmente escarcelable. Claro, es decir, que no hay ninguna forma de que estén detenidos. Pero además, este mamarracho, porque fue un mamarracho armado, que dejó... Porque esto fue... No hay que olvidarse de estas cuestiones, porque acá, a ver, nos olvidamos, o mejor dicho, hacen olvidar a los argentinos, plantan títulos mentirosos y falsos, direccionados. Pero no nos olvidemos que el tratado con Irán fue aprobado por senadores y diputados. Fue aprobado por el Congreso de la República Argentina. ¿A los senadores y a los diputados los llamaron a declarar? No. La verdad, increíble, porque tuvo respaldo legislativo. Después fue declarado inconstitucional. Nunca se puso en marcha. Nunca se puso en marcha. No hubo ningún tipo de dolo para la Argentina. Y sin embargo, crearon eso para armar otra causa y otra persecución política. Digo, estas son las cosas que hay que tener en claro. Y hay que ir clarificando. Y la Suprema Corte, que se ha rasgado las vestiduras por el fallo de Ballestero, acá es donde tendría que investigar. Claro. Al juez Bonadío, que cuántos pedidos de juicio político ha tenido en el Consejo de la Magistratura, Darío. Hoy es el que más pedido de juicio político, más de 26. Bueno. ¿Y cómo es posible? Y además otra cosa, déjame agregarte, porque esto es apasionante. Hablé con 4 integrantes de tribunales orales federales y le pregunté esto. Si tenés un pedido de excarcelación con dictamen de la fiscal, ¿en cuánto tenés que resolver? En menos de 24 horas, en forma inmediata. Y si le voy a dar la libertad, aún más rápido. A ver, acá hay un detalle, ya está el dictamen de la fiscal. Lo digo porque en este momento puede estar pasando cosas. Claro. El dictamen de la fiscal está, y los jueces del tribunal oral no están. ¿Dónde están en este momento? ¿Por qué no resuelven? Es cierto que mañana es sábado, habilitación de día y hora.
Señores, mañana Claro. hay que resolver. Hay personas detenidas. No se debe jugar con la libertad de las personas. Además, bueno, injustamente detenidas, además. Injustamente detenidas. Injustamente detenidas. Bueno, Un dato, ahora te quiero sí. decir algo respecto de los rumores. Quiero decir que Eduardo Fara, atacado por el Sí. fallo de Cristóbal López, fue el que firmó la detención de Eduardo Zanini y Carlos Zanini y Luis Delía. Digo porque a veces cuando es para un lado está bien y cuando es para el otro está mal. La claro. doble vara. Ah, mira que bien, no sabía ese dato, Exactamente. importante. Claro. No, y no pidieron investigarlo Nada. a Fara cuando lo pusieron preso No, a a Zanini está Zanini, bien. ahí estaba bien. Ahí estaba cuando hizo, bueno, es muy importante, habla bien de Fara eso, porque digamos, Totalmente. para un lado y para el otro, digo, Totalmente. aunque sea injusto. Y hoy ¿no? tiraron rumores, porque esto hay que estar atento, el rol de los medios en la justicia hoy es más Sí. importante que la justicia misma, Sí. se lo digo así. Sí, y como sí. le dije hace un tiempo, Bueno, hay atención algunos que cuando jueces esto se en arregle, Comodoro Pi, algunos jueces en Comodoro Pi dice que son los jueces de tal grupo mediático, ¿no? dicen. Y además te quiero decir algo, el rumor que hay es que Jorge Luis Ballesteros va a renunciar, no va a renunciar. Es un rumor tirado, A obviamente, propósito. para los medios. Claro. Y que Bueno. inició sus trámites para jubilarse. Es cierto, ya tiene más de 60 años y en el Poder Claro. Judicial te podés jubilar y él tiene problemas de salud. Tuvo algunas intervenciones del corazón hace unos días y también el año pasado. Y otra cosa importante, ¿sabes lo que dice en tribunales? Es que la Corte Suprema de Justicia se ha dado cuenta que en Comodoro Pi están pasando cosas raras. Un poco tarde. Tarde se dieron Y cuenta. entonces la Corte quiere despegarse. Y el mensaje es, muchachos, si esto estalla, los que van a ir en cana son ustedes, no nosotros. Y nosotros vamos a ayudar, ¿eh? Ojo con ese mensaje de la Corte que se está despegando de los jueces federales y de los camaristas de Comodoro Pi. Bueno, porque además se van a venir juicios, contra estas personas, ¿no? Se van a venir juicios contra el Estado, porque si se mantiene y se ve que han sido detenciones Claro. fuera de la ley, van a venir juicios contra el Estado de los que estuvieron injustamente detenidos. Que son por daños y Que perjuicios por, que van a pagar la, todos. que por la salud de la República, ayer que veíamos muy bien la diputada Araceli Ferreira que decía, avísenle a la doctora Carrió que la republiquita se convirtió en la novia de Chucky, ¿no? Porque la verdad que están ocurriendo cosas desastrosas a nivel institucional en nuestro país, lamentablemente, en estos últimos 2 años. Por la salud de la República, es bueno que empiecen a darse cuenta fiscales y jueces y a enmendar errores que han hecho otros, ¿no? Sí, igual no hay tal enmienda que a mí me parece, porque en realidad lo que están haciendo es dejarlos en libertad, escarcelarlos y nada más. Mientras dure el proceso. Claro, pues el proceso sigue. Como No es que- corresponde. no es que quedan sí, pero no es que quedan en libertad para siempre, ¿no? No, bueno, está bien, pero es una... A ver, les quitaron la libertad cuando podrían haber estado en libertad. En eso estamos de acuerdo. Bueno. En eso estamos de acuerdo. Lo que No quiero, es- lo que no quiero es decir un es que dato menor. si todas estas cosas ocurren cuando apenas están decretando la escarcelación, imagínate si llega a haber una absolución. ¿Sabes el escándalo que se puede llegar a armar o las presiones que puede haber Lo que sobre los pasa es que, jueces? repito, esos juicios los vamos a ver. El juicio de la AMIA lo vamos a ver todos. ¿Quién los ve? Va a ser televisado porque al gobierno le va a interesar que se muestre a Zanini, a Cristina, a todos los que están ahí diciendo Bueno, qué pasa. sí, Quisieron- Pero lo ven También los, hay- los periodistas especializados, la gente no está tan atenta a también eso. hay que demostrar después en los juicios Claro. orales y públicos Por las eso. pruebas. Claro. Tienen que ir los testigos. Va a ser muy interesante, por ejemplo, la causa dólar futuro. Por ejemplo. A ver cómo defiendan lo indefendible de una causa, es así, que es eminentemente política. Y la causa Cunitas, ¿te acordás? La causa Bien. Cunitas. Hay un montón. Bueno. Ahora, déjame pensar Sí. mal en voz alta. Mañana es 24 de marzo. Carlos Zanini estuvo preso durante la dictadura militar. ¿No pensarán estos muchachos que justo hoy lo vamos a dejar libre? A ver si va a la marcha. Lo tiro. Bueno, lo que se tiene que resolver también en los próximos días es un pedido de la defensa de Julio Devido, para también que reclamó la libertad, porque recordemos que esta semana el juez federal Luis Rodríguez apartó al fiscal Carlos Estornelli, que fue otro escándalo,
porque el juez Rodríguez dijo: aparto al fiscal Carlos Stornelli porque le faltó objetividad en el proceso. Lo apartó. Además, en una causa donde se sabe que era trucho el perito y todo lo demás. Tal cual. Bueno, hoy habló la esposa de Julio De Vido, Alejandra Minichelli. Particular, porque incluso hay una gran confusión en esto de que por qué está preso Julio, claro, ¿no? Lo que te sale, digamos, como naturalmente, porque es un corrupto, porque es una causa por corrupción, detenido, preso por corrupción, no, nada de eso. Él está detenido porque teóricamente un camarista dijo que podía entorpecer una investigación. Lo que hicieron con Julio fue iniciarle una causa por cada uno de los temas que él llevaba en su ministerio. O sea, llevaron como una auditoría de su gestión al Poder Judicial. Judicializaron la acción política de Julio De Vido. ¿Vos cada cuánto vas a verlo? Yo de 7 días a la semana, 4 o 5. Es una necesidad mía más que de él, ¿no? Así Él que te 4 pide que o no 5 vayas veces. más. En realidad es desgastante, porque tenés que recorrer 160 kilómetros y la verdad que lo hacía hasta hace poco con Micheli Cucú, hasta que me lo sacaron y ustedes pusieron al aire que me habían detenido. Y ¿Cómo también está me él de tengo que ánimo? encontrar con que hay gente que dice, De Vido está ahí privado de su libertad porque es multimillonario. La verdad no es multimillonario, quiero saber dónde están los millones. De hecho, desde que irregularmente lo desaforó el Poder Legislativo, Julio no cobra sueldo. Yo tengo un ingreso menos en mi casa. Yo creo que los casos de Jaime y los casos de López son casos puntuales que están siendo investigados puntualmente. A mí me gustaría saber por qué no investigan a José López. ¿Qué dijo Pero el también me video de pareció muy terrible que después de no sé cuánto tiempo lleva detenido López, pero creo que lleva 2 años casi o año y pico vista, nadie haya abierto los billetes y averiguado cuál era el origen de esos billetes. Nadie se pregunte quién ¿Se es el puede dueño de la averiguar el casa origen? donde vivía López. Y es ¿Quién es el quien dueño está de la casa investigando. donde vivía López? Es uno de los funcionarios más allegados a Macri, uno de los, contratistas de obra más allegados a Macri. ¿Calcaterra? No. ¿Lo podés ¿Quién? decir o no? Sí, Gutiérrez es el dueño de la casa de José López. ¿Y De eso? hecho lo está reclamando la casa. A ver, vamos a ser serios para trabajar. Yo quiero una auditoría contable que diga efectivamente si faltó un peso o no faltó un peso. Y lo está pidiendo el abogado de Julio en la causa desde el inicio de la investigación. Micheli, ¿qué y le- todavía la instrucción no hizo nada. ¿Qué le responde a las madres o a los padres que perdieron hijos en la tragedia de Once? Julio no manejaba el tren. Yo lo lamento, me parece una cosa terrible, espantosa. Bueno, ahí estaba hablando la esposa de Julio De Vido, Alejandra Minichelli. Una cosa que decía, que la hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Sobre la causa de José López, ¿no? Cuando lo detuvieron con el bolsón de plata, que seguramente era plata de contratistas del Estado, ¿no? Y ahí decía algo que yo me he venido preguntando mucho y te lo he preguntado a vos, Darío. ¿Por qué no investigó nunca la justicia el origen de los billetes? Lo que se ¿Por dijo qué fue que... no investigó? Porque en el caso, el otro día lo hablábamos acá, con Mariano también, en el caso de Felisa Micheli, cuando se le encontró la bolsa con la plata, lo primero que se hizo fue investigar ¿De dónde venía? de dónde venían, y se supo. Y uno se pregunta acá, ¿por qué no investigan el dinero de José López, de dónde venía? Yo no sabía este dato que aportó la señora de Vido, ¿no? De quién era la casa, llamativo, la casa donde vivía José López, de un contratista del Estado. Yo no sabía ese dato. que también está procesado y está en la misma causa que José López, porque es parte del enriquecimiento ilícito de López, que te aclaro, el juicio oral y público aparentemente va a ser en julio, porque cumple 2 años detenido. Y cuando una persona está 2 años detenido, puede pedir su excarcelación. No vaya a ser que por la demora de la justicia, todo el mundo vaya quedando en libertad y hayan estado como rehenes durante todo este tiempo. Un dato, Gato, que me olvidé y es muy importante. En la causa donde Zanini tiene que recuperar la libertad o no, de acuerdo a lo que diga el tribunal, está Cristina Fernández. Y en caso de que los jueces resuelvan a favor de Zanini, obviamente el lunes van a tener un pedido del abogado de Cristina diciendo: yo también quiero
que me revoquen la prisión preventiva y el pedido de desafuero. En momentos en que, recordemos, Cambiemos trató de impulsar fuera de agenda esta semana el desafuero de la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasa con Khalil y Esteche, que también están detenidos? Están esperando el resultado de esta punta de lanza que hacen otros abogados. Bueno, a ver, a usted le dijeron que sí, bueno, el lunes vamos nosotros a la carga. Es así, así se manejan los abogados cuando defienden a las mismas partes. Darío está allí recibiendo información minuto a minuto, así que vamos a ver, pero es bueno también lo que se preguntó Darío, ¿qué está pasando sobre el tribunal oral que tiene que definir estas excarcelaciones cuando ha sido contundente el fallo de la fiscal, que además es vinculante? ¿Qué está pasando? ¿Estarán recibiendo presiones? ¿Lo habrán mandado como lo mandaron a Gustavo Arribas cuando se enteraron del fallo de Ballesteros y Fara? ¿Estarán recibiendo llamados de importantes funcionarios del Poder Judicial? Son preguntas, son preguntas. Lo de Gustavo Arribas nadie lo desmintió, Bueno, enseguida también nos vamos a ocupar esta noche porque hoy hubo una revelación, la hizo el periodista Marcelo Bonelli en el diario Clarín, realmente muy interesante el dato que aporta el colega, que en todo el escándalo de Facebook a nivel mundial y la empresa Cambridge Analytica, que uno de sus ejecutivos reveló que habían trabajado en las elecciones de la República Argentina, bueno, hoy se revela que efectivamente el año pasado uno de esos representantes, el año pasado, antes de las elecciones de medio término, uno de esos representantes estuvo en la Argentina y se habría reunido con representantes de Cambiemos. Hablan de Marcos Peña y de Gustavo Arribas. Siempre está arriba, no sé por qué. Está metido en el asunto. Siempre está. Esto revela el diario Clarín hoy, no lo estamos diciendo nosotros. Y además revela que la diputada nacional, Graciela Camaño, está preparando una denuncia contra Marcos Peña y Gustavo Arribas por bullying político. Pero hoy lo vamos a estar analizando. Va a venir Ariel Garbaz, especialista que tiene información aparentemente exclusiva sobre este tema. Y también va a venir Nicolás Terechuk, que es politólogo, escriba, es muy activo en las redes sociales, en Twitter, para analizar este tema. Pedro Brigger, tuviste hoy un mano a mano con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Efectivamente, Gustavo, con Andrés Repeto, y a la mañana le hicimos una entrevista, vamos a pasarla completa el domingo a la noche acá en C5N. Les mostramos algunas expresiones muy fuertes respecto de la corrupción, respecto de la judicialización, así se dice, de algunos expresidentes, pero escuchémoslo a Correa. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que está pasando, y es algo, yo creo que no se ha dado en la historia del Ecuador ni en la historia de Latinoamérica, porque no es solo atentar contra una persona, que ya es bastante, es ruptura constitucional tras ruptura constitucional, y como tiene la complicidad de la prensa, nadie dice nada, miran hacia otro lado los poderes de siempre, y jamás me imaginé que esto ocurriera. Están destrozando en 10 meses, todo lo que ha ocurrido es impresionante, y nos han vuelto 20 años en el pasado. Ya había mucho preparado, no es coincidencia que utilizan las mismas líneas discursivas que la derecha regional, que esa restauración conservadora que yo denuncié en 2014, los ejes discursivos son dos: fracaso de las políticas económicas, porque en el 2014 cambió el ciclo económico, ¿no? Entonces aprovecha la prensa corrupta, la derecha también corrupta, para decir que es culpa de las políticas económicas de los gobiernos de izquierda, cuando todo el mundo sabe que cambió el entorno internacional, se desplomaron los precios de las materias primas, etcétera. Bueno, calco y copia, repiten eso. Y lo otro que utilizan, que también es una estrategia regional, es tratar de destruir la moral, en el sentido de el bien moral, nuestra integridad moral, ¿no?, de los procesos revolucionarios y de sus dirigentes, ¿no? Como hicieron con Dilma, con Lula, como tratan de hacer con Cristina, y el libreto es el que se aplica en Ecuador, lo aplicaron con Jorge Glass. Vienen tras de mí, yo tengo como 6 juicios de diferente índole, todo se le derrumba, pero se le derrumba uno y sacan otro. Eso también para quebrarte económicamente, quebrarte emocionalmente, quebrarte
familiarmente, mis visitas a Ecuador fueron de alto riesgo. En cualquier rato me prohibían salir del país, mi familia estaba en Bélgica. O me metían prisión preventiva, no por cualquier cosa. No hay Estado de Derecho. Entonces sí es una estrategia regional que utiliza en las líneas discursivas el fracaso del modelo económico por el cambio de ciclo, que la corrupción es patrimonio de la izquierda y del sector público, cuando es la derecha la deshonesta en el continente, y la corrupción de Odebrecht, 80% del sector privado, y utiliza ya como instrumento el lawfare, la judicialización de la política. Es una estrategia regional sin duda, y estos tipos son una sucursal de esa estrategia regional. Son fragmentos, por supuesto, cortecitos de varias cosas que planteó respecto a la situación interna, la judicialización de la campaña política, lo que está pasando con Lula, con Cristina, dice Rafael Correa, el tema de la corrupción. Ahí es muy interesante lo que plantea Correa. El año pasado lo tuvimos nosotros aquí en Minuto 1 y nos explayamos mucho sobre ese tema, porque en eso coincide también con Lula. Lula fue uno de los primeros ya hace varios años que viene insistiendo mucho con esto de los armados políticos, mediáticos, judicial que está ocurriendo en América Latina. Y que son muy similares los procesos a lo que se está viviendo en Brasil, que lo está viviendo ahora en Ecuador el propio Correa, lo que se está viviendo en la Argentina. Digo, son modelos calcados, ¿no? Y en esto coincide mucho Lula, coincide mucho Correa en las apreciaciones justamente sobre cómo se está haciendo toda esta persecución política, mediática y judicial, ¿no? Sí, yo agregaría algo más también. Cuando él habla de la restauración conservadora, obviamente se refiere a los gobiernos de derecha que recibieron un golpe muy fuerte con la renuncia del presidente de Perú, Kuczynski. Era uno de los bastiones principales de la restauración conservadora en la región y apenas duró 20 meses en el poder, envuelto en escándalos de corrupción, por eso la renuncia esta semana. Claro. Bueno, muy bien. Ayer nos enteramos datos oficiales de lo que ha crecido la deuda externa de la República Argentina en este último año, pero lo que suma ya durante los 2 años y medio del gobierno de Cambiemos. Teníamos al 2015 realmente, todos lo reconocen, un país muy desendeudado. Y es increíble, insólito podríamos decir, lo que se ha endeudado, Fernando, la Argentina en estos últimos 2 años y medio. Y sigue creciendo. El año pasado se emitió deuda a un ritmo de 151 millones de dólares por día. Esto es la deuda que emitió la Nación, que emitieron las provincias y que emitió también el sector privado. Solo la Nación emitió 96 millones de dólares por día. 51.000 millones de dólares se endeudó la Argentina el año pasado. Y hay que tener en cuenta que no solo la Nación se endeuda, porque ya en el pasado, cuando las empresas tuvieron problemas para afrontar los pagos de los servicios de deuda en divisas, el Estado se las estatizó. Tuvimos a un presidente del Banco Central, que después fue ministro de Economía, Domingo Cavallo, que sembró toda la arquitectura legal para estatizar la deuda pública, para estatizar la deuda en dólares del sector privado. ¿Cuánto creció el año pasado? El año pasado creció 51.000 millones de dólares, considerando toda la deuda que se emitió en el país. Nación, provincia, sí, y también el sector privado. ¿Y cuánto suma ya la deuda en total? En dólares, 233.000 millones. Pero esa es solo la deuda en dólares. Si vos considerás la deuda del Estado argentino es 320.000 millones de dólares, si se toma lo que se emitió en dólares más lo que está emitido en otras monedas, inclusive la que está emitido en pesos, lo que emite la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central. 320.000 millones de dólares es todo lo que debe el Estado argentino. 233.000 millones de dólares debe la Argentina al mundo. ¿Sabés lo que es conseguir 233.000 millones de dólares en un país que el año pasado registró un déficit de la balanza comercial de 31.000 millones, de la balanza de pago de 31.000 millones de dólares? Es decir, no solo no tenemos dólares, sino que cada vez debemos más. Tremendo, porque no hay origen, no hay forma de originar los dólares que se van a necesitar para repagar esta deuda. Y por eso
perdón, el que fue viceministro de La Baña, Guillermo Nielsen, advirtió hoy el ritmo que se estaba al ritmo que se estaba creciendo la deuda y la implicancia que esto tenía. Creo que tenemos Así lo vamos a escuchar. Hay fondos donde la codicia se impone la prudencia. ¿Quién tiene que poner la mirada prudente? El país. Acá está en juego el nivel de vida de los argentinos. E indudablemente, frente a una situación que no es tan optimista, es cuando hay que ser más prudente todavía. Supongamos, está bien, estuvimos viendo el cobre, bueno, ahora no lo tenemos. Entonces tenemos que ser mucho más prudentes con el endeudamiento, cosa que yo no lo estoy viendo. Es una componente de codicia que lleva a que Argentina vaya a seguir estando financiada. Lo que tenemos que hacer es la ecuación interna para evitar una situación como en el 2001. El 2001 no fue de un día para el otro. ¿Me entiendes? Eso es algo que se va gestando en el tiempo hasta que brota la crisis. Yo lo que estoy dándome cuenta es que acá estamos dando pasos que van en ese sentido, porque Argentina no puede varios años seguidos estar al tope del ranking de colocadores de deuda internacionales. No puede, no tenemos los elementos. No, grave advertencia de Guillermo Nielsen, ¿no? Dice, en estos términos vamos a un 2001, ¿no? Este mes el Banco Central vendió 1.696 millones de dólares para mantener la divisa ahí estable. Además. Esto es capitales que se van. Digo, es decir, hay alguien que ya está, como advierte Guillermo Nielsen, preocupado por el nivel de deuda de la Argentina y cree que es tiempo de por lo menos cubrirse. Claro. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a ver también, porque habló con un canal internacional el cuestionado ministro de Finanzas Luis Caputo, denunciado ministro Luis Caputo, sobre la offshore que no declaró, ¿no? Si podemos lo escuchamos ahora ya, porque es interesante. Tenía que ir esta semana al Congreso de la Nación, no fue. Sabemos que lo están coacheando para que se presente de frente a los diputados. Una cuenta offshore que él empezó negando, que después desde Estados Unidos confirmaron, él tuvo que admitirla, no la declaró. Bueno, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente. Va a presentar en los próximos días en el Congreso. Nos gustaría saber cuál es su respuesta a las acusaciones de estas empresas offshore y demás que pesan contra usted. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que va a decir en el Congreso? No, lo que ya se sabe, tengo todo perfectamente presentado, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la FIP, no tengo nada que ocultar, me he presentado a la justicia siempre desde el día 1, así que ahora iré al Congreso y se los contaré a ellos y les daré todas las pruebas que ellos requieran y eso es todo. Por la CNN, el ministro de Finanzas Luis Caputo. Mercado, ¿no? Sí, obvio. Bueno, porque al Congreso argentino no va, pero para hablar para los mercados sí va. Sí. Pero lo que él dice, no sé si se condice con lo que la propia Oficina Anticorrupción de Laura Alonso está investigando. Y además hay una causa judicial. Hay un juez que lo tiene imputado, ¿no, Darío? Exactamente, lo están investigando. Ya tenía un anterior, por otro tema, se unificó todo el juez Julián Ercolini, y el que está trabajando bien es el fiscal Carlos Rívolo, que tiene mucha investigación. Recordemos que hubo notas que aparecieron en Perfil La Nación. Bueno, eso va a ser certificado a nivel internacional y cuando llegue la certificación y coincida, obviamente, estará en riesgo de ser citado a declaración indagatoria, ¿no? Hay que recordar, Gato, que entre las acusaciones que se le hace está que se autovendió bonos, el famoso bono a 100 años que emitió la Argentina. Lo emitió como ministro y lo compró desde una de sus empresas como inversor. Así que probablemente la mayor delito o el mayor hecho delictivo, sospechoso, yo sí, no sé uno cómo lo puede calificar, porque seguramente va a ser la justicia lo que determine, pero es muy tremendo que como ministro emita una deuda y como inversor se la compre. Es terrible. ¿No? Bueno, muy bien. Tenemos una alerta.
estos momentos. Una tremenda granizada en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Realmente se veía venir, no había el pronóstico anticipado, fuertes tormentas, pero sí, ya cuando veníamos para esta tarde para el canal, se estaba desde el oeste armando nubarrones que hace instantes se han de esta forma, con granizo, con fuertes vientos, con una lluvia tremenda sobre distintos barrios de la capital federal, una granizada impresionante, tormentón en estos momentos en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Está pasando ahora y es también noticia de actualidad. En el sur también, están llegando alertas que en Avellaneda está también cayendo piedra, así que la tormenta se extiende sobre toda la ciudad y el Gran Buenos Aires, ¿no? Recién dice Bocache, si quieren agregar algo, agreguen. Yo quiero llorar, que tengo mi auto en la puerta. Lo único que quiero es eso ahora. Atento los sacabollos. Sí, bueno, algo Solo que se va yo. reiterando en estas últimas semanas, ¿no? Muy frecuente las granizadas sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, realmente veíamos, ¿no? Impresionante. Esto aquí en la puerta de C5N, hace instantes sentíamos aquí sobre el techo del estudio realmente cómo caían, ¿no? Mi auto, las está, piedras. mi auto está enfrente, Bocache, mostrámelo a ver cómo está, si podés. Bueno, muy bien, esto ocurría, fuerte tormenta en la ciudad de Buenos Aires con granizo. Nos vamos a meter en otro tema de actualidad. Bueno, usted sabe que hay un escándalo a nivel internacional con Facebook, muy cuestionado realmente, por el robo de datos y la utilización de esos datos para distintas campañas y también para campañas electorales. Pero los directivos de una de las compañías que están implicadas, Cambridge Analytica, revelaron en una cámara oculta que habían trabajado en distintos países del mundo, en elecciones en distintos países del mundo. Y decían Argentina, pero solo mencionaban a nuestro país. Había algunas posibilidades de conectar, sobre todo por el trabajo que Cambiemos hace sobre las redes sociales, pero hoy fíjese lo que revela el diario Clarín. Nuestro colega Marcelo Bonelli en el Panorama Económico, que presenta todos los viernes, hablando de la feroz interna que hay en el gobierno, que Macri tuvo que salir a respaldar a Federico Sturzenegger. Pero vamos a lo que nos interesa realmente, que es esto. Macri sabía esto con antelación, que el fallo iba a favorecer a López. Bueno, esto viene hablando del fallo sobre Cristóbal López, que hubo acercamiento con el tribunal, que no prosperaron. Gustavo Arribas dice que no contactó. Bueno, esto no. Vamos a la parte que nos interesa, que es esto. Arribas, el mandamás de la AFI, estuvo activo en aclaraciones. También afirma que no se reunió con el director de Cambridge Analytica, que estuvo en Buenos Aires. Se trata de Mark Turnbull, uno de los 3 directivos que admitieron frente a la TV británica que hicieron campañas sucias en Argentina. Estaría confirmado que Turnbull estuvo en Buenos Aires entre el 19 y el 20 de marzo de 2017, en vísperas de la elección de medio término. Se insisten que trabajaron y fue en un distrito electoral importante. Marcos Peña también desmintió encuentros y negociaciones con el ejecutivo de las campañas sucias. La posición de Arribas y Peña garantiza un choque político fortísimo. La diputada Graciela Camaño está preparando una denuncia contra ambos, a quienes acusará de organizar bullying político utilizando
las redes sociales. Lo llamativo es que hacen desmentidas de, yo al menos no había escuchado que se lo nombre a Gustavo Arriba y a Marcos Peña como que habían tenido reuniones con estos directivos. Sí, no se había nombrado a Peña ni a Rivas, pero sí se había dicho que Túmbolo había estado en la Argentina en marzo del 2017. Eso sí se sabía en la investigación que se está haciendo en Claro, Inglaterra. pero no se los había mencionado. No se había mencionado funcionarios. Por eso llama la atención que salgan a desmentir algo que públicamente no... Mira, Gato, dos no cosas. Se sabían dos cosas. Que había venido a la Argentina, que había trabajado en las elecciones en un distrito muy fuerte. Lo mismo que dice Bonelli. Lo que no se sabía era que Arribas y Peña no habían estado con él. Y hay que aclararlo. Graciela Camaño, lo dijiste, Gustavo, está trabajando con asesores, con datos, con información en una denuncia penal para presentar en la justicia federal y también la justicia electoral. Claro, porque recordemos que tiene que ver con un manejo de las voluntades, si me permitís decirlo de alguna manera. ¿Pero eso puede prosperar? Es medio raro, ¿no? Es raro, pero tal vez es bueno que se aclare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero no sé si puede prosperar, pero por lo menos puede servir como protección para la próxima campaña, claro. Hay que recordar lo que fue en Estados Unidos, 195.000 mensajes personalizados fabricó esta empresa para influir en la campaña electoral de Donald Trump. ¿Te imaginás 195.000 mensajes personalizados en una elección en Buenos Aires? En la ciudad, en la provincia, ¿sabes que yo me permito cuestionar un poco eso, no? Yo me permito cuestionar, porque vos podés hacer todos los mensajes necesarios para enviarlo a todos los usuarios necesarios, pero eso tampoco te garantiza que vos puedas incidir realmente. Se supone que sí, todos creemos que sí, inferimos que sí, pero la verdad que certeza hay ninguna. No, certeza siempre es difícil, ¿no? Claro. Pero lo interesante es la forma de manejar, porque te aparecen mensajes dentro de tu perfil de Facebook, te aparece información que no está en ningún otro lado. Lo que es importante, que ahora lo vamos a analizar cuando llegue Ariel Garbaz y también con Nicolás Tereshchuk, lo que es interesante es ver cómo se arman campañas sucias que influyen. En la Argentina, a ver, está clarísimo en el 2015 las campañas sucias que se hacían contra el gobierno anterior. ¿Pero qué diferencia, cómo Gato? se direccionaba la opinión sobre distintos hechos o sobre mentiras que hemos constatado, que se han caído. Pero ¿qué diferencia hay en esto con lo que se le hizo a Filmus, por ejemplo, en algún momento ensuciando que su padre? ¿Pero quién la hizo? Y bueno, ¿Y quién la hizo? Sí, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No, si se sabe quién la hizo. ¿Hay una denuncia? ¿Durán Barba? Sí, está la denuncia pero está procesado, está condenado. Hay una denuncia hecha. Hay indagatoria en su momento. Claro. Pero no está ni procesado ni condenado, nada. Pero ahí se confirmó, sí, ahí hubo una confirmación de que era mentira, lo que se informaba a través de esa grabación que habían hecho circular. Eso se confirmó. La justicia dijo que era mentira lo que hacían. Por eso a mí me parece, yo coincido con Fernando en el sentido de que tiene que servir esto para que, sobre todo para que haya una sociedad. Hay un sector de la sociedad argentina que es muy ingenua a la hora de votar, que compra muchos mensajes. Se instaló esta política del odio que le ha permitido al gobierno actual ganar elecciones, ¿en base a qué? Al odio que se ha instalado hoy en la República Argentina, que es un elemento no nuevo, porque en el 55 se jugó mucho con el odio, pero desde ese entonces nunca se había viralizado tanto el odio como se hizo en el 2015 y en el 2016. ¿Y qué redes sociales había en el 55, Gato? Ninguna. También hay que darle menos al pito de lo que el pito vale, me parece, ¿no? ¿Pero vos no creés que valen las redes sociales? No, yo la verdad creo que no. Bueno, de hecho no tengo nada. De hecho, vos porque no tenés. Y bueno, porque no tenés. Pero porque no quiero entrar en ese mundo, en esa cloaca. Es una cloaca insoportable. Pero vos sos un raro espécimen, porque no te involucrás. Hoy justamente lo llamativo es no estar en las redes sociales. Bueno, hoy todos están en las redes sociales. Celebro no estar. Bueno, me la banco. No, lo tuyo no es como un caso para tener en cuenta. Sos la excepción a la regla. Me tachaste. Sos la excepción a la regla. Claro. Durán Barba dice que en las redes sociales se ganan. Sos la excepción a la regla. Está bien, sí, está bien. Las elecciones se ganan en las urnas, muchachos. Hay que dar una alerta sobre Hamilton que no está en las redes sociales. Bueno.
sobre el tormentón que se abatió hace instantes sobre la ciudad de Buenos Aires. Miren la cantidad de piedras, de gran tamaño además, de gran tamaño. Miren la cantidad. En pocos minutos fue, pero no debe haber durado más de 2 o 3 minutos y lo que se ha acumulado. Hace instantes esto es acá, en el barrio donde está C5N, barrio de Chacarita. Impresionante fue, nosotros estábamos escuchando acá sobre el techo cómo caían. Mira la cantidad de agua también que acumulada, pero esto se ha vivido en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hoy totalmente imprevisto, porque si bien estaba pronosticado alguna lluvia, no estaba pronosticado semejante temporal de granizo, lluvia y viento sobre la ciudad de Buenos Aires. A ver, perdón, no había alerta granizo, siempre Eso, pasa lo mismo. eso es lo que iba a Cuando decir. hay alerta granizo nunca cae, cuando no hay, cae. Hay 500 alertas de granizo por año. El servicio meteorológico cada 10 minutos se nubla un poquito y dice alerta granizo. Y acá no había ningún aviso. Pero miren cómo han quedado, miren lo que fue, la verdad impresionante. Hacía mucho tiempo que no caía tanta cantidad de piedra sobre la ciudad de Buenos Aires. Impresionante. Es un fenómeno que igualmente se viene dando, porque la semana pasada, por ejemplo, en mi barrio en Saavedra, de la nada se armó y empezaron a caer piedras, pero más chiquitas. ¿Te acordás? Miren lo que fue. ¿Se acuerdan hace 2 años cuando caían las pelotas de fútbol del cielo? 2, 3 años, fue 4. Hay que decirle a los televidentes que filmen al revés. Pelotita de tenis, de fútbol no era. Bueno, más o menos, ponía el fútbol 5. Podía hacer el fútbol 5. Perdón, hay que decirle a los televidentes que filmen al revés, que aparecen el celular, ¿no? Así podemos apreciar mejor. Claro, miren lo que es esta imagen. Mirá, Ahí está. Mirá Alonso, encima que le mandan las imágenes se pone exquisito. No, pero esto tiene mucho que ver con el debate de las redes sociales, porque está filmado en un formato que sirve para las redes sociales, pero no sirve para la televisión. Y bueno, y vamos a tener que doblar el televisor porque las redes sociales saben todo. Y la única verdad está en las redes sociales. Entonces, ahora más, muchachos, el televisor oblicuo. En caso de granizo, muévase el teléfono de tal manera. Tal cual. Impresionante. Bueno, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires se está reportando hace aproximadamente 10 minutos. Mire el tamaño además del granizo que ha caído en la ciudad de Buenos Aires, también en algunos puntos del conurbano bonaerense. Yo tenía un asado y me parece que lo perdí. No, el asado no está. No. O el asador tiene 10 chichones en la cabeza. Esa es la otra variante. Te juro que tenía un asado, insólito. Bueno, ahí está la gran cantidad de piedras, tamaño grande. Che, Alonso vino en moto, gato. Y bueno, va a tener que dejar a la moto. ¿Es de cross? Miren el tamaño de las piedras además, y cómo se ha juntado en pocos minutos. Claro. Yo me estoy haciendo el canchero, ahora me río y ¿sabes? Cuando sale y veo mi auto me voy a querer matar. No puedo creer. Impresionante. Bueno, esto es lo que ocurría hace minutos. ¿Y bajó la temperatura por lo menos? Tenemos... Esto es Cabildo, ¿no? Esto es Cabildo. Como se dice, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Exactamente. Pero viste el río, además de las piedras, la cantidad de agua que cayó, porque mirá el agua que corre por la calle. Impresionante. Bueno, invitamos a nuestros televidentes también a que nos manden, ¿no? Fotos del barrio donde ahí miren la cantidad realmente de piedras que se han acumulado, Grande de tamaño,
Después tenemos que hacer el análisis cuál es el tamaño mínimo de una piedra para que lastime un auto. Bueno, ahora vamos a verlo, ¿no? Ahí está en Villa O Urtúzar, la composición también, Claro. porque son medidas, me parece, A veces tranquilas. Sí, a veces son más Esa blanditas. imagen realmente de Avenida Cabildo es realmente impactante, ¿no? Ah. Además, reiteramos, yo arribé a las 7 al canal, no, estaba prácticamente Estaba claro. limpio, sobre el oeste se venía armando nubarrones fuerte, pero bueno, fue bastante de imprevisto. Lo que había era, evidentemente había una humedad impresionante que era lo que iba a generar Claro. las piedras, ¿no? ¿Viste esa, Llegó a esa- 30 grados. ¿viste esa situación de sopor que parece que va a desembocar inevitablemente en Ahora piedrazos? hay tecnología para evitar la caída de granizo. A ver. Y sí, Se tiran unos misiles a las nubes y se desarman unos misiles. Se llaman así, pero bueno. Se bombardean las nubes. Una estufa se bombardean gigante. las nubes Pero y no se- había alerta de eso es, granizo. lo hacen sobre todo En las zonas- zonas de Cuyo para proteger Claro, los las zonas cultivos de la agrícolas. vida. ¿Le tiran misiles pero- a las nubes? No es misiles. Es un misil, pero se le dice así. Misiles dicen tira técnicamente. King Kong, el Por norcoreano, eso, ¿qué nada están más. diciendo? No, si no es una estufa gigante la otra, pues se van derritiendo a medida que llegan al piso. Esa es buena. Bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo en el ámbito. Ha parado ya, ha parado, pero fue realmente infernal en un momento. Aquí se escuchaba sobre... Ahí... Se Allí movían los muebles entonces... arriba, parece. Nuestro productor está enloquecido, grita, Sí, balines de hielo, grita. Balines de hielo. Parece que nunca vio granizo. piedra. Nicolás está, balines de hielo. Tiene una atracción especial de Sí, granizo. le gusta Cocina. el granizo, sí. Ahí esto es de Belgrano, Federico Flower en Belgrano. Céspedes, no era Noemí Céspedes, en Hurlingham. Bueno, esta es grande, ¿eh? Sí. Ahí son grandes las de Sí, sí. Hurlingham, ¿eh? Casi como un tomatito cherry. Villa Tremendo Urquiza. granizo en Villa Urquiza. Fuerte ahí también en Villa Urquiza, ¿eh? Sí, son más chicas, ¿sí? A ver, Pedro Brigger y tus conocimientos climatológicos, por favor, de No, para tu nada, época de no, no meteorólogo. ¿Me contás cómo es en Estados Unidos este asunto de las piedras? Claro. No tengo la más mínima idea. En Nueva York tenés problemas con las nevadas, ¿no? Claro. Se nos está revelando Alonso como un, como un polemista extraordinario. Recordemos, Dijo, Gustavo, misiles a las nubes y ahora habló de la piedra en Nueva York. recordemos que Aerolíneas Lo que Argentinas pasa que tuvo que Alonso es suspender un unos hombre- vuelos. ¿Cómo? Aerolíneas Argentinas Sí. suspendió unos vuelos porque se dañaron un montón de Bueno, aviones. la semana pasada lo Exactamente. contó Pablo Viró, 13 aviones afectados por el granizo de la semana pasada. Justamente, sí, es buena la acotación, que ya muchos de ellos, 10 fueron reparados de los 13, lo que ha indicado que para Semana Santa se Van a- garantizan. Se van a regularizar los vuelos, sí. Así es. Bueno, con estas imágenes nos vamos a la pausa. Esto es Minuto 1, la realidad ampliada aquí en C5N. Enseguida nos vamos a meter de lleno a 42 años del golpe de Estado, distintas opiniones y también el escándalo de Facebook, cómo puede afectar a nuestro país. Enseguidita.